Bueno, aprovechando que es verano, aprovechando que en agosto se supone que la mayoría de la gente tiene más tiempo para leer tranquilamente, vamos a hablar un rato con alguien que desde el pasado febrero habla de libros y de literatura cada semana. Cada semana una entrega nueva del podcast Leer para contarlo. Alberto Espinosa, buenas noches. Hola, buenas noches, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Confieso que le perdí la pista cuando usted dejó la jefatura de prensa del UCAM de fútbol y gratamente la recuperé cuando me encontré con su podcast. Sí, bueno, hace un año así que salí del club y bueno, ahora estoy embarcado en otros proyectos profesionales con la comunicación y el marketing en el sector agrícola y bueno, pues desde febrero también empecé este proyecto más personal y bueno, pues ahí vamos. Usted es fijo en cada número de Leer para contarlo porque usted es el presentador, lógicamente, lo que varía es la persona, ¿no?, con la que usted conversa en cada entrega. Y ya van 19, si no me falla la suma. Sí, 19 episodios hemos hecho hasta la fecha en estos primeros meses del podcast. Y bueno, pues como decías, es un podcast donde cada semana intentamos que una persona de cierta relevancia o de cierto interés pueda recomendar alguna lectura que pueda ser interesante por algún motivo. Y bueno, pues 19 episodios que de momento, pues la verdad que me hacen muy feliz y preparando ya cosas para a partir de septiembre volver a retomar después de las vacaciones con nuevos invitados e incluso, bueno, pues bastante interesantes del panorama nacional que a partir de, pues no sé, 15-20 de septiembre pues tendremos ya en online, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Desde el ganador del premio Mandarache, Miguel Ángel Ortiz, hasta un talento al alza, como es Blanca Cabañas. En esa hora aproximada de charla, usted y el entrevistado hablan de lo que va surgiendo, pero siempre tomando como punto de partida el libro favorito del invitado. Sí, bueno, el libro favorito o un libro que el invitado quiera recomendar. Puede ser alguna lectura reciente que le haya impresionado. O, bueno, al final siempre lo dejo a la elección de la persona invitada. Suele ser el libro favorito porque al final es pues la lectura que acompaña al invitado durante gran parte de su vida y a partir de ahí pues se surge una conversación pues, que puede llevar prácticamente a que sí, cualquier tema. Hemos acabado hablando de fútbol con Rafa Cabeleira, hemos hablado de educación, hemos hablado por supuesto, de muchos libros. No sé, al final es un podcast que parte de los libros y nos lleva a otros caminos, a otras conversaciones y a conocer a los invitados, que al final también es lo que se trata, porque en definitiva es un podcast de entrevistas. ¿Y cómo se le ocurrió crear este podcast? ¿Qué le llevó a lanzarse al mundo de los podcasts? Pues yo pues prácticamente desde muy joven me ha gustado mucho la radio. Pues cuando en la universidad, en la UCAM, empezamos a hacer podcast en la radio universitaria y a partir de ahí pues siempre he estado muy ligado al mundo de los podcasts. Durante una etapa profesional de mi vida pues no pude hacer nada prácticamente por falta de tiempo y tal. Y bueno, pues desde hace unos meses que tengo más posibilidad de ajustar horarios y demás, pues decidí volver a embarcarme en esta aventura. Era un proyecto que llevaba tiempo queriendo hacer, algo parecido a esto, y también noté que me faltaba un contenido de literatura, de libros parecido a este, que pudiera ser interesante, donde personajes de cierta relevancia pudieran recomendar libros. Al final, el que busca a uno de los personajes que han venido al podcast, pues puede ser un periodista, puede ser un artista, puede ser un cantante, puede ser un futbolista incluso, y busca información sobre él, descubre a la persona, descubre sus lecturas, descubre sus libros favoritos, y eso puede llevar a que la persona que está escuchando pueda ir, ¿no?, a la biblioteca a sacar el libro, pueda ir a Amazon a comprarlo, a cualquier librería a hacerse con él y a leerlo, ¿no? Al final también la idea es fomentar un poco la lectura y demostrar que todo el mundo pues tiene su libro favorito y todo el mundo puede leer y aprender leyendo con los libros, que es una práctica maravillosa. Y le cuesta mucho ser constante, ya nos ha dicho que se regula los horarios, ¿le cuesta mucho mantener la periodicidad prácticamente semanal de las publicaciones?
Sí, es difícil compaginarlo con un trabajo normal de 8 horas, de por la mañana y por la tarde y demás. Es complicado, sobre todo también por las vicisitudes horarias de los invitados. Al final, pues tienes que grabar por la noche, tienes que grabar en fin de semana, tienes que grabar en horarios que son de ocio, ¿no? Normalmente, 8 de la tarde, 9 de la noche y bueno, pues a veces es complicado mantener esa constancia, pero bueno, pues al final es un proyecto que si no somos constantes no podemos sacarlo adelante. Entonces lo tengo claro que hay que trabajar, hay que echarle horas y tiempo y bueno, pues al final también como me gusta hacerlo, pues duele un poco menos, ¿no? ¿Y cómo elige a los entrevistados? Quiero decir, ¿qué criterios o qué pautas sigue para seleccionar a quién proponerle que sea su entrevistado? Pues lo he dicho muchas veces en el podcast y es verdad, yo cuando empecé a empecé a planificar un poco el podcast, hice una lista de invitados, de personajes a los que a mí me gustaría conocer y entrevistar. Pues Manuel Javois, por ejemplo, Rafa Cabeleira era uno de ellos, en fin, había pues una lista bastante, hay todavía, de hecho, una lista bastante amplia de personajes a los que me gustaría conocer y he ido, pues, atacándoles, ¿no? Por redes sociales, por sus páginas web, enviándoles correos a su agencia, a su tal, bueno, cada uno tiene su particularidad. Y bueno, esa es una parte importante de los invitados que han venido, luego hay otra parte de pues, gente que se ofrece, temas que surgen, libros que leo y que me gustan y que rápidamente mando un correo para ver si puedo traerlo en el podcast rápido. Entonces, bueno, eso hay una parte de planificación importante y otra parte de improvisación y bueno, pues de momento así vamos, así está funcionando el podcast. Y a todo esto, desde el punto de vista técnico, ¿es sencillo hacer un podcast y publicarlo en las plataformas? Para mí, que estoy bastante ligado al mundo de la comunicación y del medio de informática, ¿no? De los podcasts y demás, sí que en cierta forma a mí me resulta sencillo. Es bueno, relativamente fácil con un par de programas de edición y de emisión. Es relativamente fácil. Alguien que no tenga conocimiento de ordenadores y de la plataforma y del medio, pues le va a costar más trabajo. Pero bueno, pues como todo, es aprender. No es difícil, en realidad no es difícil. Simplemente hay que ponerse y aprender. ¿Nos puede avanzar alguno de los próximos invitados al podcast? Sí, pues si no pasa nada, abrirá la temporada próxima Juan Soto Ibars, escritor y columnista de Águilas, pero es del panorama nacional bastante conocido, escribe en El Confidencial y en otros medios. Y bueno, también estamos hablando con otros invitados, todavía no están 100% cerrados, no quiero decir ninguno, no sea que luego se caiga. En principio Juan Soto Ibars no debería caerse, pero los demás también. Ahí tengo 3 o 4 o 5 episodios al principio de septiembre, octubre, noviembre, que son con invitados bastante reconocidos en el panorama nacional y creo que van a ser bastante interesantes. Juan Soto Ibars, estuvimos precisamente con él, una muy interesante conversación aquí hace ya unos meses. Y la última, si los invitados hablan de la vida a partir de su libro favorito, díganos usted cuál es su libro favorito, recomiéndenos alguno para estos días veraniegos. Pues mi libro favorito, no me podría quedar con uno, la verdad. No voy a ser, no voy a hacer gala de lo que hago en mi podcast, que es recomendar un libro solo. Pero mira, te voy a recomendar 3 para este verano que me parecen muy interesantes y de los que hemos hablado en varias ocasiones en el podcast. Uno de ellos es Kafka en Maracaná, que es un libro de relatos de fútbol escrito por 3 autores de la revista Panenka que imitan estilos y forma de escribir de escritores de la literatura universal enfocados en el fútbol, o sea que para que va a empezar la liga otra vez y para los futboleros es muy, muy, muy divertido. Otro libro que es también de artículos, que este es muy cortito, es de Manuel Javois, el último Hay más cuernos en buenas noches, que es una recopilación de columnas y que pues se lee fácil porque son columnas de 2 o 3 páginas que puedes ir leyendo sin dedicarle demasiado tiempo de forma constante. Y por último, un libro que a mí me gustó mucho, que es un libro que viene muy bien para el verano, que es literatura policíaca, medio negra, que es Corrupción policial,
ahora que cámara, de Don Winslow, que es un libro que a mí me gustó mucho. Es un librito muy fácil de leer, muy veraniego, sobre policías en Nueva York, y un escritor que es fantástico, que es Don Winslow, que es, no falles. Así que esas 3 recomendaciones yo creo que para lo que queda de agosto van bastante bien. Pues nada, anotadas las 3. Alberto Espinosa, le seguimos. Un gusto este reencuentro. Gracias por este rato. Muchas gracias. Gracias, Luis. Despedimos a Alberto Espinosa.